están? Muy buenas noches. Pues es que ya que somos poquitos, está padre que esto se convierta en un diálogo. Bienvenidos a la presentación de En el viaje, es la reciente novela de Anaí López. Voy a introducir primero a Verónica Maza, agradecerle también que está aquí, también a Javier, por supuesto. Y le voy a ceder primero la palabra, pero antes me gustaría leer una breve semblanza para que ustedes la conozcan. Verónica Maza Bustamante es periodista, educadora sexual, exploradora de temas tabú y escritora. Sinfonía del placer es su más reciente libro. Vero, adelante. Gracias, Eloisa. Hoy está como bien largo este. Déjenmelo acomodo. Ya. Buenas noches, me da mucho gusto que estén aquí acompañándonos. Muchas gracias, Anaí, por la invitación. Y bueno, yo a Anaí López la conocí hace ya unos años, justamente cuando se publicó su primer libro de la trilogía Quiéreme. Nos conocimos en una entrevista, leí su libro y desde entonces me llamó mucho la atención varias cosas de ella. Por un lado, las historias que en ese entonces pues eran de esta adolescente llamada Elena, que estaba empezando como a encontrarle sentido a la vida y a muchas otras cosas. Y después, bueno, las pláticas con Anaí, creo que presenté una vez aquí, ¿verdad, Anaí? Un Quiéreme en la FIL, muy interesante, sí. Y de pronto, exacto, el segundo ejemplar, y de pronto un buen día recientemente me llega esta nueva novela, que obviamente desde que vi el título y la portada dije, ok, ahora ya no es para este público adolescente. Y me empecé a sumergir en el viaje literalmente de Anaí en este recorrido, tratando además de entender hacia dónde se había movido ella, porque es muy interesante ese brinco de pronto de la literatura juvenil a una literatura más adulta, porque a veces creemos que se debe hacer esa diferencia, pero yo leyendo a Anaí digo, no, en realidad, a fin de cuentas, es una búsqueda la literatura, como es una búsqueda la que tenemos los seres humanos en el momento en que somos conscientes de que estamos aquí en este planeta y que existimos y que hay mucha gente alrededor de nosotros y que podemos hacer amigos o no y que nos vamos a enamorar, a desenamorar, a engañar, a sufrir y que además siempre hay algo. El otro día un músico me decía, por supuesto que entiendo que los músicos consuman sustancias diversas porque a veces es tan fuerte la experiencia, la vivencia de estar en un escenario o estar con un público que se hace necesario. Y eso yo a veces lo tomo como metáfora para la vida en general. ¿Por qué buscamos lo que buscamos muchas veces? ¿Por qué nos enfrentamos a caminos inesperados, a caminos que a veces incluso nos lo prohíben o nos lo prohibimos nosotros mismos o nos confrontan? Y la respuesta es, ¿por qué lo hacemos? Pues porque justo debe haber un sentido de muchas cosas y hay que aprovecharnos de todo eso, de la amistad. A mí me parece que todos los libros de Anaí, y En el viaje no es la excepción, hablan de la amistad, de cómo podemos tener aliados en la vida, cómo, aunque la intención sería ser libres e individualmente sentirnos bien, que eso pues, es un objetivo a lograr, el tránsito por todo ese proceso teniendo aliados es muy interesante. En otro sentido, ya en el de la escritura, me parece muy interesante la estructura del libro, que Anaí se haya dedicado como a contar toda esta historia o toda esta serie de historias, porque obviamente de pronto dices, eso es una novela de muchas páginas, pero claro, porque son como muchas historias dentro de una novela, ¿no? Entonces nos enteramos de la vida de muchos personajes, no solo de un personaje central. Yo creo que todos tienen el mismo peso, no podríamos decidir quién es el protagonista o la protagonista, ¿no? Y creo que la estructura, volviendo a esta idea que les quería compartir de cómo lo escriben ahí a través de diálogos sobre todo, por un lado le da mucha velocidad a la lectura y por otro lado también pues nos acerca como a la forma en que habla la gente, que hablamos aquí en México y que nos tiramos la neta, ¿no? Y nos huelleamos si es necesario y tenemos como toda esa experiencia.
Entonces, ahora seguiremos conversando, pero básicamente yo creo que todo lo que Anaí ha escrito va teniendo un sentido y se puede incluso hasta leer como una novela de tu vida, o sea, de tu ejercer como novelista, ¿no? Se puede ir viendo como ese progreso, esa serie de preguntas. Yo creo que Anaí es de esas personas que toda su vida se va a estar preguntando algo y va a tratar de estar buscando algo, y eso es muy bonito porque sé que entonces siempre vas a estar ofreciendo una búsqueda en tus libros, un sentido en tus libros y sobre todo una relación como la de todo mundo con nosotros, ¿no? Con esta manera de relacionarte con los personajes. No hay demasiada filigrana, es como la neta, y eso me gusta mucho de tu obra. Entonces, pues felicidades, Anaí, y vamos a seguir conversando sobre el viaje. Muchísimas gracias, Vero. Justamente me gustaría ahondar un poquito en lo que comentaste con respecto a la estructura del libro, porque ciertamente es un libro que utiliza muchísimo este recurso del diálogo y que, como decías, o sea, se va haciendo muy ágil, se va haciendo entrañable porque escuchamos a los personajes casi que estamos ahí metidos en el chisme con ellos, ¿no? O recordando con ellos. Entonces, en ese sentido se vuelve una lectura muy sencilla, muy gozosa, ¿no? Que vas continuando, y también lo hace muy cinematográfico, ¿no? O sea, todo este camino desde que los amigos, que son 7, pero bueno, parten 6, desde la Ciudad de México, van en camino al desierto, se vuelve pues una gozada, ¿no? Una pasada, porque en realidad tú vas viendo cómo se ven los paisajes saliendo de la ciudad y cómo se va transformando de llegada hacia allá por la carretera. Y creo que eso es uno de los grandes aciertos precisamente en el viaje, que es la estructura, ¿no? La elección de este recurso, y sobre todo cómo Anaí ha logrado, pues sí, rescatar toda esta trayectoria que tiene, esta experiencia como guionista, y trasladarla a la novela, lo cual es fantástico. Pero bueno, no voy a ahondar más en esto. Le voy a ceder la palabra a Javier Peñalosa. Javier nació en México en 1981. Escribe poesía, libros para niños y guiones. Como poeta ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, el programa Jóvenes Creadores del FONCA y la Universidad de Nueva York, entre otras instituciones. Sus poemas han aparecido en distintas publicaciones de México y el extranjero. En 2009 obtuvo el Premio Nacional Enriqueta Ochoa, y su último libro, Los que regresan, publicado por Editorial Antílope, recibió el Premio Shirao y Casa que otorga el Colegio de México en 2017. Ha participado en el desarrollo y escritura de series de televisión como XY, Juana Inés, La Malinche, entre muchas otras. Es coescritor de la película Los Adioses y de Todas las pecas del mundo. Sus libros para niños han sido traducidos y adaptados para ópera y obras de teatro. Adelante, Javier. Gracias. Buenas noches a todos y gracias por estar aquí, y gracias, Anaí, por la invitación. Hay un par de cosas que han mencionado Eloísa y Verónica en las que me gustaría ahondar tantito, pero antes me gustaría decir también, para los que no conocen los libros anteriores de Anaí, que es una trilogía. ¿Algunos la conocen? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, para los que ya la conocen y no han leído este libro, les va a encantar. O sea, tienen que leerlo. Y para los que no conocen Quiéreme 5 minutos, Quiéreme bien y Quiéreme si te atreves, la trilogía, pues también se la recomiendo amplísimamente. Son, como ya dijeron, pues las historias, o acompañamos a esta personaje, a Elena Balboa, a través de su vida, desde la secundaria hasta la universidad, y no tiene desperdicio. Es divertidísimo y buenísimo, y es un excelente complemento para esta nueva novela, que es otra cosa. También me gustaría decir, ya para presentar en el viaje, que cuando pensaba en qué me gustaría compartirles, me di cuenta que en realidad había 1000 cosas de las que podría hablar
de lo que aparece en este libro. Yo, francamente, mientras lo leí, me carcajeé 8000 veces, tiene un sentido del humor extraordinario. También, como ya mencionaron Verónica y Eloísa, la manera en la que está urdida la trama es excepcional, porque está brincando todo el tiempo entre el pasado, el presente, distintos momentos de la vida de un montón de personas, y eso que es súper difícil de lograr en la escritura se siente en la lectura súper natural, y eso es dificilísimo de hacer y no se siente. Entonces, nada más hablar de eso podríamos pasar, o bueno, yo podría pasar un ratote. Y lo que me gusta mucho de esta forma de la estructura que Anaya encontró es que, a pesar de estar brincando entre el pasado, el presente y entre diferentes detalles de distintas vidas que sientes como tuya, todo está ocurriendo en presente, o sea, todo ocurre y se desarrolla frente a tus ojos en presente, aunque esté hablando de pasado y de futuro y de tiempos como muy distintos. También pensé que podía hablar, porque creo que me gusta la anécdota, de cómo empezó para mí este libro y de cómo Anaí me contó las primeras veces que tenía en mente esta historia de un grupo de amigos, pero que todavía no descubría la forma en la que lo iba a contar, y cómo fue como desmadejando este entramado, y todo el tiempo que todo el viaje literario y personal e íntimo y de vida que tomó hacer ese libro. Y bueno, esto fue un poco tramposo porque dije que podría hablar de estas cosas y en realidad ya hablé un poco de estas cosas. Pero en realidad me gustaría llamar la atención sobre 3 elementos que me parecen muy notables y muy particulares por muchas razones. El primero es que no es frecuente, en realidad es muy infrecuente y muy raro, que en la literatura aparezca la fiesta. Y en El viaje de Anaí es un libro lleno de fiestas. Y voy a decir por qué me parece interesante y por qué me llama la atención que aparezcan las fiestas, porque muchas veces cuando alguien se presenta o cuando piensas en cosas que son significativas de tu vida, ¿no? Así de, no, yo estudié en el kinder fulano de tal, o, ¿no? Como que decides darle importancia a ciertas cosas que te definen, pero nunca en realidad dices, una vez fui a una fiesta en la que encontré a fulano, a perengano y ta, ta, ta. Y yo sí creo, francamente, que en las fiestas uno se forma también para la vida, ¿no? Y que en las fiestas hay también una síntesis de lo que somos, ¿no? Hay una síntesis de la amistad, del amor, de las posibilidades, y aunque por lo general nos pasan de noche las fiestas, literal, se quedan con nosotros de alguna manera, y me parece increíble que este libro haga como un homenaje y se detenga un momento a pensar literariamente en algo como la fiesta y como la unión que encuentra un grupo de personas en la fiesta. Eso te lo agradezco, me parece genial, francamente. Y bueno, como en las buenas fiestas, yo siento que en El viaje te mantiene todo este tiempo, todo el tiempo que lo lees, como con la expectativa de ahora qué va a pasar, ¿no? O sea, que no se acabe esta fiesta, que siga esta noche, que pongan otra canción, a ver quién va a llegar. O sea, siempre
está como la expectativa de la buena fiesta, de estarla pasando muy bien y querer seguir pasándola súper bien y cada vez mejor, ¿no? Y eso también existe en el libro y me lleva a otra de las cosas sobre las que quiero llamar la atención. La segunda es que también algo que es muy infrecuente en la literatura, o no al menos como lo hizo Anaí, es hablar de drogas, ¿no? Y del uso de drogas, ya sea para la fiesta o para cualquier otra cosa. Y yo creo que aquí Anaí también logra algo extraordinario, que es acercarse a las drogas y a las adicciones desde un punto de vista y desde una perspectiva muy diferente, porque en este libro, cuando vas descubriendo a los personajes, descubres también que todos están, o todos estamos, en realidad, llevando nuestras propias batallas, y cada uno tenemos como formas y tics y maneras de, pues de acercarnos a nuestras cosas, ¿no? Entonces aquí está como que la comedora compulsiva, ¿no? El tipo que no puede dejar de fumar, el que toma el café, el workaholic, o sea, todas esas también son como maneras de, pues ¿de qué? De drogarse o De adicción, ¿no? de ser adicto a algo, ¿no? Y yo creo que la manera en la que está también tejido este tema y la manera no juzgona ni moralina de acercarse al uso de las drogas es también única e infrecuente, y está muy pensada y muy bien escrita y hecha, y se siente todo el tiempo natural, ¿no? También dificilísimo de lograr y de sostener, porque, o sea, se cuenta mucho. Y la tercera cosa, para terminar, que me llamó mucho la atención y que comparto con ustedes, es algo de lo que también habló Verónica hace ratito, que es la búsqueda personal de estos personajes, ¿no? Todos estos personajes en la fiesta, en el amor, en el odio, en el duelo, en lo más divertido de la noche, todos están buscando como que su lugar en el mundo, y la forma que tienen de hacerlo es como a través de esta red y de esta unión, pero te hace sentir que efectivamente estamos todos en este viaje, en este mundo, intentando darle sentido a todas las cosas cabronas que están pasando todo el tiempo, y en un viaje también hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿no? Y encontrando respuestas que después se borran y buscando otra vez, y lo que importa es estar, ¿no? Y estar en el viaje y descubriendo cuál es el destino. Y no sé, hay un momento que me encanta en el que un entrañable personaje, que debo confesar que en una versión anterior de la novela me cayó gordo, y después ya lo quiero mucho, dice algo así como que el amor fluya. Dice que el amor fluya. No sé si es con Irene, no sé si es con otra chava, eso da igual. Hay que dejar que el amor fluya, solo que fluya, man. El amor se vive a través de las personas, solo quiere vivirse, no busca más. Y creo que en ese diálogo hay como una clave y una pista que para mí atraviesa todo el libro y a todos los personajes. Y bueno, por eso yo como que los invito a viajar también con esta historia y con
libro tan increíble que hizo Anaí, y pues que es un viaje y que se lo den. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que está súper interesante eso que dices de que cada personaje busca su lugar en el mundo y los vamos acompañando a ellos en esta búsqueda. Y yo también pensaba sobre la historia, que es un road trip, ¿no? O sea, sí te va acompañando como tal, pero claro, también tiene esta segunda lectura, que es un viaje hacia el interior, en donde los acompañas con sus dilemas, con sus problemas, con sus traumas, cómo van lidiando con esas adicciones, ¿no? Cómo se van confrontando entre ellos, recordando también momentos chidos y momentos dolorosos, ¿no? Porque también en gran medida este viaje que hacen los personajes, es decir, el viaje físico hacia el desierto, tiene mucho que ver con una ruptura que tuvieron como amigos. No se los voy a spoilear, no se preocupen, pero tiene que ver con eso. Entonces ellos están buscando también reencontrarse y en ese reencuentro pues surgen cosas dolorosas también, ¿no? En el presente y también cosas que se van evocando del pasado. Que rápido, antes de darle la palabra a Anaí, me quedé pensando que justo no hemos contado como ese meollo del asunto, o sea, claro. en dónde parte la novela, sí, ¿no? Sí. Que es, como bien dice Eloísa, este grupo de amigos que se conocieron en su mayoría en la prepa, ¿no? Y entonces ya tienen unos años siendo amigos, deciden hacer un viaje a Real de 14 para comer peyote, pero tenía que ser en Real de 14, ¿no? Como para hacerlo con un chamán y otra cosa. Y entonces en ese viaje que emprenden en 2 automóviles hacia la carretera, les empiezan a pasar una serie de circunstancias, que es lo que decía Javier, es como esa historia que pasa en presente siempre, ¿no? Estamos viendo cómo se están moviendo, tratando de llegar a Real de 14 y todo lo que les está pasando en ese momento, pero a la par, la historia de todos estos personajes se empieza a abrir a sus vivencias individuales y sobre todo a los vínculos que entre ellos han tenido, ¿no? de atracción, de deseo, de amor, de pleitos, las cuestiones que los han llevado cada uno en ese lugar, como decían, fiesta, drogas, entender qué onda, chambas, hijos, ¿no? Traiciones. Entonces ahí es muy interesante porque se van como abriendo como pétalos todas estas historias a la par del road trip inicial, que es el de ¿lograrán llegar algún día a comer peyote? Muchísimas gracias, Vero. Pues ahora sí te presento a Anaí. Bueno, Anaí López lleva muchos años escribiendo ficción para cine, televisión y narrativa. Comenzó en la barra infantil de 11 TV con Bisbirige y El Diván de Valentina. Fue jefa de escritores, perdón, es que se me movió esto. Fue jefa de escritores en la premiada XY y para Argos encabezó la reescritura de Bienvenida a Realidad, Infames, Dos Lunas y ahora de Ana, la comedia de Viacom a estrenarse próximamente. Escribió en la segunda temporada de Diablo Guardián y en muchas otras series, documentales y largometrajes, como Los Fabulosos 7 y Sin Hijos, seleccionada por el Eficine para Corazón Films. Este año participó como jurado en dicha convocatoria. Ha impartido talleres de guión y de escritura creativa y la materia de narración en la Universidad Iberoamericana, de donde es egresada. Realizó un posgrado en guión de cine y televisión en la Escuela Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Madrid. Es autora de las novelas Quiéreme 5 minutos, Quiéreme si te atreves y Quiéreme bien, que conforman la trilogía publicada por Penguin Random House, y En el viaje es su más reciente novela. Anaí. Buenas noches. Voy a leer un poquito, si no les importa. Gracias a la feria por la invitación, a Penguin Random House y a Eloísa, mi editora, a Verónica Maza y a mi viejo amigo Javier Peñalosa. Y gracias a todos ustedes por estar aquí cuando había tan vasta oferta de otras presentaciones, para darle la bienvenida a este joven libro. Pues sí, a mí siempre me gustó la fiesta. Desde las tertulias con guitarras flamencas que mis papás organizaban en casa y las navidades donde correteaba con mis primos mientras los grandes se fumaban varias copas en el puro chisme. Esperaba tanto mis fiestas de cumpleaños que lloraba sin consuelo cuando se terminaban. En la adolescencia entré a una estudiantina. Fue una movida maestra porque hacía algo aparentemente ñoñísimo, pero en realidad implicaba estar de reventón con mis amigas todos los fines de semana, consumiendo 2 de las drogas más duras que existen,
Marlboro y Coca-Cola. Colonias de vacaciones era un voluntariado laico donde llevar a niños sin recursos de campamento era más bien el pretexto para echar relajo con otros cuasi adultos. Los retiros católicos en los que participé también se trataron de eso más que de transmitir la fe. Recuerdo mi primera noche de reventón fuerte. A la batuta iban mi hermana y mi cuñado. Empezamos en el Bar León y acabamos en el Copacabana a las 5 de la mañana. Yo tenía 17 años y quedé enganchada al baile de por vida. Creo que además de la fiesta, a mí siempre me gustó juntarme con los malos, con la gente que se sale un poco de la raya a la hora de colorear sus vidas. Mi hermana por ese entonces formaba parte de los malos de la casa, cosa rara porque ella siempre ha sido muy responsable, pero creo que era la mala, básicamente porque desde muy joven fue dueña de su vida. A propósito de colorear, yo tenía una tía abuela obsesionada con el color verde. Lo consideraba de pésimo augurio, lo asociaba a una larga lista de tragedias familiares y lo evitaba a toda costa. Era una tía muy religiosa, con la que pasaba muchas tardes y que me obligaba a rezarle el rosario a unas estampitas con santos, y creo que fue por eso que inconscientemente el color verde ha sido el matiz de mis rebeliones. Todo comenzó el día de la boda de otra de mis hermanas, que se casó con un gringo y se fue a Estados Unidos para siempre. Yo tenía 6 años y estaba muy enojada por la partida de mi hermana y porque coincidió con que mi papá también se había ido de la casa apenas unos días antes. Así que la tarde de la boda resolví ponerme a correr por el jardín y al 10 para salir a la iglesia, caerme de boca y embarrarme todo el vestido de pajecita con el verde esplendoroso del pasto recién cortado. Con la partida de mi hermana y visitándola en Luisiana cada verano comenzó otra de mis aficiones, los viajes. Entre fiestas, viajes y mal viajes, pasaron muchos años hasta que conocí al hombre más fiestero de Tizapán. Juntos seguimos nuestra rebelión verde, hasta un coche verde nos conseguimos y luego una carriola verde y una pañalera verde y un huerto clandestino. Cuando mi chico y yo todavía enfiestábamos, antes de las carriolas y las pañaleras, corría el año del 2012 y estábamos bailando junto con otras 1000 personas a la orilla del mar en Tulum. Era el amanecer del día en que supuestamente se iba a acabar el mundo, un fiestón donde todos a mi alrededor estaban en un estadazo de tal calibre que decidí que al regreso tenía que hacerme unas cuantas preguntas al respecto. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué unos sí? ¿Por qué a otros no? Y me sentía compelida a hacerlo porque las sustancias psicoactivas habían marcado mi historia familiar por diversos frentes. Ahí se me ocurrió esta novela, pero cuando decidí que tenía que escribirla estaba en la cara opuesta del espectro vital. Había tenido a mi bebé unos meses antes y estaba a punto de ser operada de emergencia de la vesícula y estaba muerta de miedo. No tanto por ser operada como por haberme convertido en madre. Me costó mucho trabajo reconfigurarme en ese nuevo estado de ser. Sola en ese cuarto de hospital, con ayuno de 48 horas, fue que decidí que tenía que hacer este libro nuevo y que todo él iba a ser una fiesta desenfrenada como las que seguramente no volvería a tener. Fue la mejor salida que se me ocurrió para mitigar la nostalgia, la angustia y el temor al cambio. Casi todos tenemos en nuestro haber alguna anécdota relacionada con las llamadas drogas, desde una borrachera épica hasta las risas incontrolables del primer porro o la simple curiosidad por probar algo diferente. Las sustancias existen en el mundo desde siempre y su uso, en el mejor de los casos, responde a la inquietud humana y su deseo de explorar un poco más allá de sus límites. El abuso es otra cosa. Las adicciones son un mal de nuestro tiempo y tienen que ver más con nuestras formas complicadas de relacionarnos con el consumo. Y en este sentido uno puede hacerse dependiente a muchas cosas, al azúcar, a las drogas, a la tele, a los likes. La lista es tan larga como la complejidad humana. Yo quise explorar todo esto en el contexto de una etapa de vida, los 20s, en la que uno está experimentando con todo, no solo con sustancias, sino con las primeras relaciones amorosas y los primeros viajes, buscando cómo ejercer nuestras pasiones, insertándonos en la libertad plena de la adultez, cuando al mismo tiempo esa adultez nos exige estar formalizando más que nunca nuestra existencia, produciendo y reproduciéndonos, poniendo los pies en la tierra cuando lo que uno querría es estar volando todo el día. Yo tuve una adicción muy fuerte a la nicotina. Han pasado 8 años y hasta hoy no sé bien cómo conseguí librarme de esa trampa hedionda y espantosa. Sé que el tabaco suena a peccata minuta cuando existen cosas tan feas y adictivas como la heroína, pero cuando te enteras de que son 70,000 personas las que mueren al año por sobredosis de opioides y que el tabaco mata a 7 millones, o sea, 100 veces más, y que va a ser la primera causa de muerte en el mundo el próximo año, te das cuenta de que nuestra percepción de ciertas cosas no solo está fuera de foco, sino que es muy peligrosa.
Cuando yo era niña y adolescente, crecí viendo a los adultos fumarse 2 cajetillas al día y beber sin moderación en las sobremesas, pero los marihuanos de la cuadra eran unos indeseables de los que había que cuidarse. Fui creciendo y conociendo a diversos marihuanos muy apreciables y me fui dando cuenta de que me fui dando cuenta de que el abuso en el consumo es solamente un síntoma de nuestros huecos, de nuestros tiempos frenéticos, donde siempre falta o sobra el dinero y siempre se nos escurre el tiempo y de pronto no sabemos bien cómo relacionarnos los unos con los otros. Simón Brailovsky contó en su fabuloso libro Las sustancias de los sueños que a principios de los 80 en San Francisco comenzaron a presentarse varios casos de Parkinson en población muy joven. Curiosamente, todos eran adictos a la morfina. Rascándoles se dieron cuenta de que a todos les habían vendido una morfina apócrifa que les estaba friendo las neuronas de la zona negra del cerebro. Cuando leí este caso, investigando para la novela, el corazón me dio un vuelco. Un primo mío muy querido murió hace unos años por fumar heroína adulterada. 3 conocidos suyos fallecieron el mismo fin de semana. Si bien tenía una adicción y una vida muy complicada desde hace mucho tiempo, no tendría por qué haber tenido ese desenlace si su fix hubiera sido uno de calidad controlada. Pero no podía hacerlo porque es ilegal. Y el desconocer la proveniencia y la calidad de las sustancias es solo uno de los grandes peligros asociados a su prohibición. Otro es que te metan a la cárcel a los 18 y te destrocen la vida porque te agarraron con un churro, o ser un tipo desesperado y que te maten mientras estás sembrando o traficando para sobrevivir. Es precisamente la prohibición del consumo lo que mantiene este negocio criminal y sangriento en bonanza. Esa es otra insensatez en la supuesta lógica del mundo y es el gran absurdo de esta guerra contra la libertad. No quiero decir que los psicotrópicos sean para todo el mundo ni pretendo promover su consumo, solo digo que es uno mismo quien debería determinarlo y que la base para hacerlo debería ser la regulación, porque la criminalización a todas luces ha fracasado. Hay otro factor de muy mal pronóstico a la hora de acercarse a las sustancias, hacerlo no por ganas, sino por miedo. Yo empecé a fumar tabaco por miedo. Siempre detesté el olor del humo y de niña conminé a mis padres a dejarlo cientos de veces. Pero a mis 13 años compré una cajetilla de Viceroy en la papelería de la esquina porque fumar anteponía algo entre mí y el mundo, cuando en días en que yo adolecía de muchas cosas, pero sobre todo de aplomo. Con el tiempo comprendí que la historia de adicción de 40 años que sufrió mi padre también se gestó en el terreno del miedo, concretamente en el terreno del deber ser, sin hacer una sola parada por lo recreativo ni lo lúdico. Dediqué 3 novelas previas a esta para explorar la adolescencia, pero sobre todo la construcción de la autonomía. En el viaje sigue siendo un viaje hacia el interior y por los complicados caminos a través de los cuales vamos configurando nuestra libertad. Mi hijo Esteban tiene 5 años y tenía 3 cuando empecé a escribir este libro. Fue muy raro estar sumergida en temas de libre albedrío cuando su papá y yo nos pasamos todo el día poniendo altos y reglas y subrayando nuestra autoridad. Pero creo que la clave está en el fraseo. No es lo mismo decir te puedes caer a decir te vas a caer, ¿no? No es lo mismo una advertencia que una sentencia. La advertencia conlleva una posibilidad de elección y la única manera de pintar una raya entre el uso y el abuso de cualquier cosa es conocer nuestros propios límites. Este libro se trata de un grupo de buenos amigos, de cómo lidian con su deseo y sus fronteras y cómo se las arreglan con lo prohibido. La historia se cuenta a través de las fiestas donde van escribiendo su historia en común y es que la fiesta es un espacio donde justamente uno puede ser un poco malo, pero sobre todo es un espacio donde uno se va narrando, elaborando las experiencias propias y generándolas con tus amigos. Esa familia elegida que se va haciendo tu referente de vida, tu mapa. Mi cuñado lo dijo con una frase bellísima y precisa. Nuestras vidas son finalmente una geografía emocional labrada con el punzón de nuestros encuentros. Hay otra frase que me encanta y que la escuché por primera vez a mi mejor amiga. Crecer es desdecirse. Lo que los personajes de esta novela están haciendo es justamente desdecirse de todo, no dar nada por hecho. Y en mi experiencia se trata de un proceso que se repite continuamente en la vida. Cuando estaba por tener a mi hijo, llevaba varios lustros en psicoanálisis, había pasado por muchos obstáculos y pérdidas y pensaba que ya lo sabía todo de mí. Con la maternidad se presentaron vicisitudes completamente inesperadas y lo que me salvó no fue la firmeza en mis estructuras, sino lo contrario, la capacidad de ser maleable y permeable, el abandono a la incertidumbre y por única brújula, el deseo ferviente de que ese ser continuara vivo y yo pudiera cuidarlo. Por esos días recuerdo haber leído en alguna parte que las cosas que valen la pena cuestan trabajo. Eso me reconfortó.
Esta novela me costó más trabajo que nada de lo que he escrito y a la vez nunca escribí algo con tanta necesidad y con tanta urgencia. Mi compañero estuvo ahí y mientras me ayudaba a desenredar los hilos de esta historia, estábamos en la otra difícil narrativa de convertirnos en padres. No teníamos idea de cómo se hacía eso y descubrimos juntos que se hace sobre la marcha, igual que se escribe e igual que se vive, haciéndolo mucho, todos los días, dejando que los misterios se vayan revelando por sí solos y dejándonos asombrar por cada uno. Not all those who wander are lost, escribió Tolkien. No todos los que vagan están perdidos. Lo malo es que en el camino me he ido haciendo amiga de puros vagos, lo cual es problemático porque la mayoría se han movido y están dispersos por el mundo. Lo bueno es que casi todos nuestros viajes consisten en visitarlos. Mi rebelión verde llevó a los 7 personajes de esta novela a ir en busca de un cacto que crece en el desierto mexicano. Contrario a otros libros que hablan sobre el peyote y que parten de lo místico y lo mágico, yo quise acercarme desde lo mundano. Se trata de una planta psicodélica, es decir, que ayuda a viajar por otras esferas de la conciencia y la percepción. En el caso del peyote, la principal sustancia activa es la mescalina. Cabe aclarar que no todas las sustancias se relacionan con la conciencia y la percepción. Algunas sirven solamente como estimulantes o para dormir mejor, por ejemplo. Esta planta hace precisamente lo contrario, despierta. Escribió Octavio Paz sobre los psicodélicos. Son un desafío a las nociones que justifican nuestro diario ir y venir. El alcoholismo es una infracción a las reglas sociales, todos la toleran porque es una violación que las confirma. En cambio, el recurso a los alucinógenos implica una negación de los valores sociales y es una tentativa por escapar de este mundo y colocarse al margen de la sociedad. Puede entenderse ahora la verdadera razón de la condenación y su severidad. La autoridad no obra como si reprimiese una práctica reprochable o un delito, sino una disidencia. La autoridad manifiesta un celo ideológico, persigue una herejía, no un crimen. ¿Cuál es la herejía del peyote? No puedo hablar por otros porque la experiencia del viaje siempre es subjetiva. A mí me recuerda que nuestras vidas no dependen tanto del trabajo, del dinero, de la estabilidad ni de la productividad. Dependen más del olor a café, del tacto del amado, de la palabra que nos empaña los ojos, de cosas que no se pueden explicar. Me confirma que lo sagrado no tiene que ver con credos ni con dogmas, porque no tiene que ver con nada a lo que pueda acceder, a lo que se pueda acceder con la razón o con la conciencia. Y que, como dijo Wilde, el verdadero misterio está en lo visible, no en lo invisible. Que el amor es quien nos mueve, el amor que sigue y se transforma en silencio y sin adjetivos, el amor por los nuestros, los de antes y los que vendrán. Esa es la herejía. Recordar que dentro de 110 años ninguno vamos a estar aquí, van a estar otros. Pero ahorita estamos los que estamos, trenzados al mismo tiempo en esta, nuestra única fiesta. Esta es la época dorada del mundo, esta y ninguna otra. Estamos vivos y mientras lo estemos, somos invencibles ante la muerte. Así que por la nostalgia, por mis hermanas, por mi padre, por mi primo, por el verde, por mis amigos, con mi compañero y por mi hijo, y por otras cosas que seguro no sé que sé, fue que escribí este libro. Pero sobre todo lo escribí porque hay días en que estoy segura de que vamos a desaparecer como especie y que además nos lo merecemos. Y otras en que confío en que prevaleceremos y un día sabremos qué diablos hacer con esta bendita y maldita conciencia de nosotros mismos. En esta tensión constante vivo y escribo, pero al menos en la ficción uno puede contarse el mundo que le gustaría. Pierre Teilhard de Chardin, un hombre espiritual que nunca encajó en los moldes institucionales, lo describió muy bien. Dijo: llegará el día en que después de aprovechar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, aprovecharemos la energía del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el fuego. Gracias. Perdón, me están diciendo que tenemos el tiempo limitado, empezamos un poquito tarde. Entonces, íbamos a leer un fragmentito del libro, pero a lo mejor asignamos el tiempo por si tienen alguna pregunta, no sé cómo. ¿O cómo lo leemos? ¿Sí? Bueno, venga. Los pongo en antecedentes de la escena que vamos a leer.
Javiera y Mauro son dos de los personajes del libro, dos de los amigos que emprenden este viaje. Y este es un momento en el que están los dos en una crisis grande. Ellos anduvieron cuando eran muy jóvenes, como cuando tenían como 20, ahorita tienen como casi 30 por ahí, y en este momento de sus vidas ella está recién divorciada y él está hasta las chanclas en un problema de adicción ahí medio grueso, y entonces ella está muy preocupada por él y lo invita a comer, y esto es lo que pasa en esa escena. Yo voy a leer al narrador y Javier va a leer a Mauro y Verónica va a leer a Javiera. Okay. Javiera invitó a Mauro a comer. ¿Sí? ¿Estamos? Okay. Javiera invitó a Mauro a comer. Desde que ella se casó, 18 meses atrás, no habían vuelto a verse solos. Quedaron en un restaurante de mariscos de cadena. Mauro fue obligado a ir con 2 guaruras y antes de sentarse le revisaron la bolsa a Javiera. Luego Mauro les dio dinero para que los esperaran afuera. Pero el señor dijo que… Mauro sacó otros 2 billetes. Los guaruras se salieron a la calle, pero lo veían a través del cristal. Mauro se sentó y se pidió una cerveza. Perdón por eso. Mauro señaló la bolsa de Javi. No, pues ni pex. Me hubieras avisado. De pura caca se me olvidó la pipa en mi casa. No me imaginaba que fueran a hacer eso, perdón. Repitió. Llegaron la cerveza de Mauro y la copa de vino blanco de ella. Se las empinaron casi hasta el fondo. ¿Cómo va tu divorcio? Ya estoy divorciadísima, güey, desde febrero. ¿Pero ya te dieron tu liquidación? Sonrió Mauro. A Javiera le cayó como patada en el estómago el chiste. No tengo ganas de hablar de eso. Acabaron hablando de eso de todas formas. Javiera terminó contándole todas las estocadas y las porquerías del proceso, omitiendo la parte de que se estuvo acostando con Daniel Cutreño, el abogado de la contraparte, sin que rindiera frutos. Lo que sí le contó a Mauro fue que cuando enfrentó a su padre en aquel restaurante estaba con él. Parece que el abogado de Roy y tu papá son íntimos. Pues las ratas siempre se juntan. Javiera se rió. Eso pensé cuando los vi. Mauro se acabó la cerveza rebotando la pierna sin parar. No sé cómo para qué. ¿Qué? ¿Para qué te casaste con ese bicho? Nunca me imaginé que fueras tan básica. Te dejaste seducir por el cliché, del cliché, del cliché, del cliché. Esperaba más de ti, la neta. Y yo no entiendo cómo puedes seguir viviendo con un cabrón que te tiene vigilado con guarros y que llevas años insultando cada vez que hablas de él. Mauro se quedó callado. De pronto Javiera supo que había sido una malísima idea haber procurado este encuentro. Pésima, pero ya no había marcha atrás. Pidió más vino. Estoy preocupada por ti. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ay, perdón. No, cabrón. En realidad me vale madres. Nada más tenía ganas de ver la jeta de muerto viviente que traes y reírme de ti. Ah, menos mal. Javiera no sabía muy bien cómo formular su inquietud, así que la soltó como mejor pudo. Güey, por muchos años estuvo muy cagado tu desmadrito, pero creo que ahora sí te la estás mamando. Mauro no respondió. Revolvió la pasta con salmón de la cual se había comido 2 bocados en media hora y que ya estaba helada. Javiera había pedido una tostada de marlín que seguía reposando frente a ella sin tocar. Ya no está chido, no te ves chido. Estoy segura de que tampoco te sientes chido. ¿Y qué sugieres? Mauro sonrió a medias. Que te des un break. Mauro asintió viendo una botella de salsa Valentina. Ok. ¿Ok? Ok, me doy un break. Buena idea. Gracias. Nos vamos. Este lugar apesta. Mauro buscó al mesero con la mirada para pedir la cuenta. Javiera le agarró la mano. Con el contacto, Mauro sintió cosquillas debajo del ombligo. Espérate. Javiera alzó la mirada y vio al mesero primero. Joven, ¿le encargo más vino? Mejor de una vez te hubieras pedido la botella. Dijo Mauro. A ver, ¿en serio crees que puedes dejar de meterte cosas en cualquier momento? ¿De qué puedo? Puedo. Ajá. Pero no quiero. Porque no puedes, y aunque no lo admitas, este pedo ya te está empezando a joder. A mí no me jode. Jode a mis papás, te jode a ti. Yo estoy… Hecho mierda. Interrumpió Javiera. Diciendo pendejadas, encerrado en tu cuarto por semanas, ya ni siquiera revientas, pero chingón, ¿no? Súper chingón. Javiera alzó el pulgar de su mano libre. ¿Sabes qué? Ser el rebelde y ser el malo está súper cool, pero qué hueva que el precio sea suicidarte. Mauro le sostuvo la mirada y luego se rió. No mames, qué pinche frase. ¿No has pensado en ser guionista de Televisa? Javiera le soltó la mano y se recargó en el asiento. Vamos a hacer algo. Te echo una apuesta. Eso suena más interesante. Mauro se irguió en la silla. Yo no tengo un peso. Supongo que tú tampoco andas muy boyante.
Así que vamos a tener que apostar otra cosa. Javiera bebió su nueva copa. Shoot. Si tú logras dejar las drogas para siempre, A ver, serena, morena. Para siempre, vamos poco a poco, ¿no? Si no, no va a ser una deuda impagable. 6 meses, 1 año, va. ¿A partir de cuándo? de mañana. Muy pronto. Me tengo que preparar mentalmente. Javiera se echó para atrás. Olvídalo, no lo vas a hacer. A ver, primero di qué quieres apostar. Javiera volvió a inclinarse hacia él con una voz aterciopelada y dijo: Si tú dejas de drogarte durante 1 año, yo te doy 1 noche. Mauro sintió un escalofrío en la columna vertebral. Fingió desinterés como mejor pudo. ¿Una? ¿Solo una? 1, es mi oferta final. La miró de cerca. Tenía unos pliegues nuevos en la comisura de los labios y un par de ojeras disimuladas con maquillaje que antes no existían y que la hacían ver mucho más guapa que años atrás. Mucho más. Mauro se levantó, rodeó la mesa y se sentó junto a Javiera. Tomó un sorbo de su copa de vino y envolvió sus manos. Javiera Durán, estás más buena que el pan, pero no quiero una noche contigo. Gracias. Javi negó con la cabeza. Eres un pinche cobarde. No, soy tu amigo. Javiera tragó saliva y bajó la mirada casi avergonzada. Soltó las manos de Mauro y tomó su copa. Mauro estoqueó. ¿Y de lo que estás chupando tú deberíamos preocuparnos o no? Javiera se quedó inmóvil. Pero a mí no me hagas caso, yo soy el pobre drogadicto aquí. Mauro llamó al mesero. La cuenta, por favor. No la dejó pagar. Pagó él con lo del cajón de la cocina. Ya. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Si alguien quiere que Anaí le firme su libro, igual podemos hacerlo aquí mismo o acá afuera. Muchísimas gracias a todos. Felicidades, Anay. Gracias. Gracias a todos por venir.